Hola, ¿cómo están? Bienvenidos conversadores. Muchas gracias por estar aquí. Y pues el día de hoy tenemos a dos grandes personas que son también artísticos, aparte de pues, hasta cierto punto también colegas, y vamos a estar hablando de esta relación que tenemos con las artes, en específico de la literatura con la pintura. Y pues bueno, ya conocemos a los otros conversadores, no es que no los quiera presentar, pero primero los invitados. Hola, pues mucho gusto, conversadores, y mucho gusto a público que me esté observando. Soy Abraham Montiel Flores, un hermano de Julio y un fanático o gusto mucho del arte, ¿no? En todas sus expresiones. Y pues nada más, 34 años, crudo, por cierto. Parte importante del perfil, crudo. Rodrigo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy grande a quienes tienen a bien, o no lo sé, para fines prácticos, para fines burocráticos. Pues me dedico a las artes, ¿no? Lo mencionaba Abraham. Yo, bueno, después de producción artística tuve esa formación y también tuve una un poco en la academia literaria, que es ahí donde Muchas gracias. Aplausos para los invitados. Y adelante, Julio, Mare, Sofi, adelante y de una vez ataquen a nuestros invitados con sus preguntas. ¡Suelten a los perros! Yo les quiero preguntar a nuestros artistas invitados, ¿cómo iniciaron su relación, esta relación tan íntima, ¿no? Porque con el arte siempre se debe tener una relación íntima, no puede ser superficial en ningún caso, creo yo. ¿Cómo empezaron su relación con el arte, sobre todo con la pintura, ¿no? Que es el tema del que estamos hablando hoy? Cuéntenos, por favor. Pues bueno, yo creo que como muchas personas, que conozco muchos colegas, comenzamos por la cuestión del dibujo, como cierto amor, bueno, en mi caso personal fue por cierta soledad o por cierto distanciamiento social que empecé a tener, y pues el dibujo fue un recurso, ¿no?, al que yo recurrí. Y aparte por una cuestión de que mi forma de expresarme muy grata y agradable, o lo que yo quería decir, quería expresar. Entonces, en su momento, el dibujo fue una fuga, ¿no?, para todas estas ideas, para todos estos pensamientos que yo tenía guardados, reprimidos. Y pues ahí comienza la búsqueda, ¿no? A partir de que yo empiezo a dibujar, empiezo a buscar, bueno, quiénes más dibujan, ¿no?, en el mundo. Y empiezo a conocer ciertos, me fui directamente a pintores, y pues ahí comienzo, ¿no? Comienzo a ver pinturas de pintores clásicos, pintores contemporáneos, ¿no? Y pues me empieza, el mundo de los colores me empieza como a ganar, ¿no? Me empieza como a conquistar, me empiezo como a enamorar de este mundo, y y de ahí me sigo derecho, me dejo fluir. O va conjunto con la música, en mi caso con la música y la pintura han sido como grandes influencias en toda mi vida. De hecho, no podría vivir sin esos elementos, ¿no? Entonces, se empiezan a conjugar y se vuelve como, yo lo describo como, no sé, como mis brazos, ¿no? O sea, se vuelven parte de mí, se vuelven parte de mi cuerpo y de mi mente. Y a partir de ahí, toda mi expresión, todo lo que yo quiero decir, lo he hecho a través de, ya sea de las participaciones que he tenido dentro del ambiente de aquí, ¿no? De la música y de la pintura, ¿no? Es mi forma de sacar el Abraham que llevo dentro y tratar de explicar quién soy, ¿no? Fuera de la máscara física, ¿no? De la cuestión visual. Yo creo que así empiezo. ¿Y tú, Rodrigo, qué nos puedes decir? Por casualidad, aunque esté siendo de un ambiente, sí, donde desde más o menos, desde pequeño, a mis jefes les gustaba mucho ir a museos, me llevaban,
entonces más o menos los conocía a una edad más o menos temprana. Por supuesto, llegó un momento donde me harté. Digo, ahora es de las cosas que más disfruto, pero entonces, bueno, sí, hubo una serie de elementos ahí, no sé, como en el núcleo familiar eran propicios como para empezar a ver estas cosas. Pero realmente, y a mí me gusta decirlo porque además me divierte mucho, realmente yo me empecé a acercar mucho al rollo de arte y ahorita viendo la chamba de Abraham, también me lo recordó por el cómic, ¿no? En algún momento, en algún bazar, compré algunas. Yo no había tenido un interés, ¿no? Por el cómic antes. Y en algún momento compré algunas de estas estampitas que hace muchos años estuvieron como muy de moda. Y me empezó también a llamar como mucho el mundo de espectacular, pero los muy vinculados siempre con un elemento visual. Los estilos, esto me tocó como, no sé, ¿no? Yo estaba entrando, o estaba a punto de entrar a secundaria, en mi adolescencia, sí la recuerdo mucho en esos tonos, ¿no? Como de viñeta, y además me gustaba mucho ver los distintos estilos de cómics. Para mí entrar a de cómics y entonces ya a la fecha me sigue siendo algo que es mucho, pues, ¿no? Que sí me despierta entraña, ¿no? Y me genera ahí como una emoción y una adrenalina, ¿no? Y también un poco, como decía Abraham, pues iba un poco de la mano de la música. Por supuesto, intenté necesariamente de manera fallida tocar algún instrumento y armar una banda de garage, porque también. pues, es para lo único que podía dar el talento, no para tocar mal y justificarlo con un jefe, ¿no? Con garage, ¿no? Juntémonos los tres. Pero sí, claro, yo Los 6, cabrón. Vi ahorita un dibujo, bueno, tu estilo de Venom, precisamente este. ¿Qué te fue influenciado? Pues generalmente la mayoría de los que empezamos leyendo cómics, pues estábamos en DC o Marvel. ¿Cuál de estos dos fueron los que te llamaron más la atención? Y más en específico, ¿cuál de estos superhéroes? Definitivamente Marvel, ¿no? Julio lo sabe. Él y yo tenemos una historia muy chida, muy de hermandad con esta onda de Marvel. Muchas pláticas, no sé si te acuerdas, Julio, muchas pláticas sobre los poderes, las historias, ¿no? DC, fíjate, tengo una bronca con DC, no me gusta. De plano, no me gusta la onda de que los superhéroes sean dioses, llamados como Dios. No me entra, no me cuadra, no se me hace humano. Y como no voy a ser un dios nunca, como que no me puedo proyectar en un héroe que aparte, por ejemplo, Superman tiene todos los poderes, ¿no? Entonces, qué aburrido, qué súper aburrido, ¿no? Y no tiene broncas, o sea, tiene broncas a lo mejor con su chica, pero pues de ahí no tiene broncas, ¿no? Es súper guapo, está súper fuerte, ¿no? Está súper todo. Entonces, Peinado. ¿Mande? Increíblemente súper peinado. Ándale, ¿no? Nunca se despeina. Y ese risito que luego se me hace a mí es muy molesto. Sí, Ok. Entonces, bueno, el superhéroe que a mí me fascina, de hecho, fíjate, hay un dato curioso. Yo empecé a dibujar a Goku. Mis primeros dibujos fueron trazos de Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, fue Goku, fue Wolverine y Spider-Man. Esos personajes a mí me encantaban, ¿no? De hecho, todavía me gustan mucho. Y yo creo que el líder de todo esto es Wolverine. Se me hace un personaje con el que yo identifico mi energía interna, ¿no? La cuestión de la agresividad, la cuestión de pues más que nada la agresividad, hasta el salvajismo, ¿no? Con el que se identifica ese personaje. Esa onda de ser, aparte súper velludo, ¿no? Súper greñudo y despeinado, son cosas que a mí me identifican mucho.
Sí, Entonces, hasta cierto punto no entiendo. mis primeras, y empecé a hacer cómic, ¿no? Recuerdo que en la primaria, y mis primeras historias eran de cómo se encontraba Goku con Wolverine y se pegaban ahí un entre y llegaba Spider-Man a Wolverine, ¿no? Entonces, como muy loco. Obviamente, pues obviamente Goku les daba en la madre a los dos, ¿no? Es Goku. Félix, tengo ahí mis dudas, Pero, pero bueno, continuemos. ajá, ya después, poco tiempo después, empecé con la cuestión de, bueno, yo quiero crear a mi propio héroe, ¿no? Con sus propias características, con sus propias debilidades, y aparte su historia, que es para mí, por ejemplo, las historias melancólicas, no solo en personajes de cómics, sino también en personajes de videojuegos, personajes de cualquier tipo de caricatura o serie, siempre me han gustado las historias nostálgicas. Eso Julio lo sabe, tenemos como esta onda, ¿no? De ser muy pinches depresivos. Y esos personajes nos identifican bastante. ¿Tú de qué personaje te acuerdas, Julio? Pues, por ejemplo, me acuerdo mucho de la muerte de la esposa de Dom. Ya se fue otra vez, Rodrigo. La muerte de la esposa de Dom ¿cómo se llama el videojuego? ¿Samurai? No, de Es el Dom. de Dominic Santiago. Del Gears. Okay. Qué triste. Qué triste. Si alguno de ustedes conoce o jugó el Gears of War, creo que es el 2, donde se muere la esposa. Una historia súper triste. El día que toquemos videojuegos, ya les platico a profundidad esa historia. Está muy buena. Precisamente estábamos pensando a quién invitar para nuestro programa de videojuegos y literatura, así que ya tenemos invitado. Perfecto. Ok. Sí. Y entonces, Sí, claro. ¿en qué momento se relaciona con el... Amigos, alguien tiene el micrófono, creo que se escucha el micrófono de alguien, pero ¿en qué momento entonces se hace relación con las historias? ¿Por los videojuegos o es por los cómics? ¿Cómo llegas a la narrativa o a la literatura en tu obra? A la literatura, fíjate que no empiezo por el cómic, y no empiezo por mi dibujo. Empiezo como tal por la influencia de Julio, ¿no? Que es el que me introduce a este mundo de primero fue de los cuentos, ¿no? Cosas muy sencillas, pero seguimos en la misma línea, historias muy tristes, nostálgicas, ¿no? Yo me acuerdo que el primer cuento que me marcó así muy, muy cabrón fue uno de Hans Christian Andersen, que se llama La niña de los fósforos. Su madre, ¿no? Para cuento. Entonces, ese cuento a mí me marca, haz de cuenta que yo soy una persona, lo leo y soy otra persona completamente. No sé por qué me marca tanto, yo creo que en ese momento yo estaba pasando ahí una historia de abandono y de ciertas cosas con las cuales la tristeza, o sea, partiendo de la tristeza y llegando a la muerte, pasando por la soledad, se me hace algo, no sé por qué lo hice tan mío, ¿no? Entonces, me sorprende cómo un escritor que supuestamente es para niños, o era para niños, puede ser tan triste, ¿no? Y empieza como una curiosidad muy sencilla, muy, muy simple, por querer saber, bueno, ¿qué otras historias hay? No solo infantiles, no solo con muerte, ¿no? ¿Qué otras historias hay? ¿Hasta dónde llega el mundo de la narrativa o de la imaginación escrita? Así comienza. Bueno, a mí me gusta mucho, bueno, como no, ¿verdad? Por mis pinches patologías, vamos a dejarlo así, pero es muy bueno y como dices, ¿no? Te empieza a seleccionar hacia otros puntos y las versiones originales, que era lo que estábamos platicando hace 2 programas, si no mal recuerdo, de estos cuentos que nos los han cambiado Disney de una forma increíble y también no sé hasta qué punto podría ser que también visualmente ya no lo hayan cambiado tanto o demasiado que ya si quieren cambiar hacia el dibujo o la historia original, pues ya todo el mundo está reclamando. Rodrigo, Sí. ya regresaste. Perdón, Abraham, continúa. Pues que se vuelve completamente otra historia. Yo
estuve viendo la plática que tuvieron sobre el tema de Disney y yo creo que ya son historias completamente diferentes, ya no son ni siquiera adaptaciones, ya parten de algo y crean algo completamente, no sé si llamarlo nuevo, pero sí diferente. ¿No? Ya es como otra historia, es una... Ya y se vuelve un producto, ¿no? Digo que lo cual no es malo, pero ya no... Yo ya creo que ya no lo metería dentro del mundo del arte como expresión humana, ¿no? Ya más bien es como un grupo de gente que tiene una historia y que la quiere vender hacia un público en específico, ¿no? A mí me intriga saber por qué Rodrigo pasó de la literatura al arte. No sé si Rodrigo nos escucha en este momento. Los escucho entrecortado, pero me decías que cómo pasé de dónde, de la literatura al arte o al revés. Exacto, sí, de la literatura al arte, o viceversa. No sé si has explorado este tipo de Pues relaciones. fueron un poco en paralelo. Yo como traía como muy metido el rollo de las artes visuales, digo, también me interesaban las historias y me interesaban los libros porque también un poco crecí con ellos, pero realmente no fue sino hasta muy entrado la prepa que me empecé a vincular con toda una banda de poetas muy, muy entusiastas y muy buenos, ¿no? Muy amigos de mi papá, todos ellos, que empecé como a descubrir toda la fuerza de lo que implicaba la palabra y muy especialmente la palabra en poesía. Y entonces cuando me empiezo a volver como ávido, pues no sé si ávido y feroz lector, pero sí entusiasta por lo menos, ¿no? Pues de poetas modernos y poetas, tanto mexicanos nacionales como peninsulares y también como de otras latitudes y otras letras, ¿no? Empiezo a escuchar nombres como Rimbaud, como Hölderlin, como Paul Celan, como Rilke, ¿no? De quien soy muy, muy afecto. Y empiezo a llegarle, bien llegarle o mal llegarle, pero me empiezo a hacer como muy afecto como a esa chamba, ¿no? Y también a la chamba, pues, de contemporáneos, ¿no? Que estaban produciendo en el momento, ¿no? Francisco Hernández, que es un amigo, un gran amigo, y de quien, que era uno de los que estaba como mucho en este grupo y a quien veía mucho. Pero también, pues, no sé, ¿no? De José Miguel Pacheco, de David Huerta, ¿no? U otras letras como César Vallejo, como Lezama Lima. Sí, me empiezo a revisarlos como con mucho, no sé si entendiéndolos mucho, a la fecha no sé si entendiéndolos mucho, pero sí con mucho entusiasmo. Eso sí. Y bueno, llega un momento, estudio artes visuales, termino, no sin dificultades, por supuesto, y me decido decido estudiar algo más, entrar a alguna carrera que le diera como más a esta ánimo por lectura, que curiosamente también la parte de artes visuales, por una serie de materias y de profesores y de figuras con quienes me junté de manera como muy cercana, me motivaron mucho en mí, ¿no? Entonces, tengo algunas, como oyente, algunas zonas como en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras, cosas que a la fecha me han servido, pues más que me han servido mucho, también me han entusiasmado mucho y bueno, decido en algún momento ya dedicarme a pues como a una carrera que me tratara de organizar un poco las lecturas, ¿no? No, y bueno, es que veo y conozco como los planes de estudio de la UAM, bueno, es que he decidido relacionarme por ahí. Eso a un nivel así como medio curricular, ¿no? Pero bueno, siempre se han ido como un poco una y otras y de repente se generan como relaciones o tensiones extrañas más que entre una disciplina y otro, más que entre la literatura en general y el arte en general, creo que entre, entre fenómenos específicos
iba a decir productos específicos de uno y otro, pero suena, pues bueno, sigue sonando como todavía muy, muy de mercado, ¿no? Pero digamos que sí, entre ciertos escritores, entre ciertas letras, ¿no? Y ciertos fenómenos también de ciertos dibujantes o de ciertos escultores o instaladores o pintores, ¿no? Por el otro lado. Y luego a veces, muchas veces esas relaciones son, yo digo que por fortuna, menos directas, muchísimo más emotivas, menos definidas entre ellas, eh, pero posiblemente quizá porque tienen eh, esa suerte de incertidumbre, esa suerte de intuición donde uno piensa que algo se vincula, no sabes por qué, con la creación de algún otro autor de otro ramo, quizá por esa intuición es que se vuelve como más fuerte, ¿no? Me gusta, o bueno, me interesa más pensarlo desde esa parte que pensarlo exclusivamente, que pensarlo como en unas relaciones directas y estrechas y derivadas, los cuales pues no me han dejado como de interesar. Y siento yo que por fortuna. Creo que hay más juego en las otras. Qué interesante. A mí, por ejemplo, me gustaría poner sobre la mesa la pregunta, ¿no? Ahora que observo sus obras, ¿no? Las dos de Abraham, las dos que pusimos de Rodrigo, tenemos obviamente más. ¿A ustedes les parece que sus obras, sus pinturas cuentan una historia o se basan en una historia o surgen de una historia? Incluso si esa historia es real, no tiene que ser necesariamente ficticia, ¿no? Pero veo, no sé, veo por ejemplo esta obra que estábamos viendo en pantalla de Abraham y suscita, digamos, muchísimas ideas. Y esta me intriga demasiado, ¿no? La de Rodrigo, ¿no? Que es, digamos, por así decirlo, un poco más abstracta, pero de alguna manera creo yo que ambas pueden suscitarnos una idea de que hay algo detrás, ¿no? Hay a lo mejor un relato detrás, una anécdota detrás, no lo sé. No, claro, ¿no? O sea, hay un momento, espacio. Que con eso lo estaríamos enlazando con la literatura, ¿no? En la narrativa que pudiera tener la obra visual, ¿no? Como contando una historia. Bueno, ya. Sí, o sea, en toda obra, bueno, al menos en mi caso, hay un momento, espacio muy definido, hay un sentimiento, hay toda una idea que quiero decir y hay una sensación, o sea, hay muchas cosas, muchos elementos. Es todo mi sentir en ese momento, ¿no? Es todo lo que quiero vomitar, en ese momento sale y queda plasmado, ¿no? Hay una obra que yo tengo que en específico, digamos que yo la hice ya grande, pero está toda la historia de un poquito trágica, ¿no? De nuestra infancia, de Julio Niña. Está ahí toda esa historia, ¿no? Yo creo que a partir de esa obra se puede contar toda 10 años mínimo de nuestra vida. Y está plasmada ahí, ¿no? Una de las ventajas, ¿no? de esta cuestión de la pintura es que no tiene como tal narrativa, o sea, no tiene algo, vaya, es completamente interpretativa, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo quise expresar, o lo que yo dejé ahí, ¿no? El sentimiento que yo dejé ahí, puede proyectar otro tipo de sentimiento completamente diferente en otra persona. Entonces, eso hace crecer la obra, ¿no? Eso alimenta la obra, y eso es algo que se me hace muy especial en la pintura. En este caso, por ejemplo, el dibujito ahí, que está del lado, para mí, derecho, que es un autorretrato. O sea, ese cráneo ahí sin un ojo, medio tuerto, soy yo. Soy yo en un momento en específico, ¿no? En un momento en el que me sentía muy, por ejemplo, se los describo, muy frustrado, ¿no? Muy irritado. Y no quería que ese sentimiento se quedara solo en mí, ¿no? Quería dejarlo, quería recordarlo. Quería dejar como dejarlo plasmado, ¿no? Entonces, de ahí se queda y
pero a partir de ese dibujo o de ese boceto, yo puedo contar toda la anécdota, ¿no? Toda la historia, y de ahí se puede escribir, ¿no? Y por ejemplo, tú, Rodrigo, que digo, tenemos por aquí otras obras tuyas, pero me intriga más esta, ¿no? No sé a los demás, pero a mí me intriga esta. Pues, O más adelante tenemos aquí, o se los paso rápidamente, ahorita las vemos con detenimiento, o esta, ¿no? Que son como curiosas, no sé, a mí me llaman mucho la atención porque parecen más enigmáticas, ¿no? Llegué justo en el momento. Yo también quería saber lo mismo. sí, a veces sí, sí hay muchas de las piezas y muchas de las cosas ponen aquí, sí hay un relato, ¿no? O recuerdo bien cómo surgieron, y sí, creo que, bueno, no sé si sean más enigmáticas, pero me agrada que me digan que lo parezcan, porque pues muchas veces también yo me acerco con mucho desconocimiento a ellas. Ahorita estaba recordando, ahorita que estaba escuchando a Abraham también hablar de sus piezas. Sí, en efecto, muchas veces tienes ganas te mueves por una serie de sensaciones, por una serie de sensaciones o por una sola, quizá muy compleja, no sé, pero tienes ganas eso, ¿no? De vomitarlas, como bien decían. Me quedé también pensando, ¿no? A veces, por lo menos muy en mi caso, se plantea como, bueno, pero ¿qué voy a vomitar? Es decir, ¿cómo lo voy a poner? Es decir, ¿cómo encuentro aquella, bueno, sí, seguimos como, con esta vía un poco escatológica, ¿cómo encuentro aquel cuerpo de la náusea que va a salir? Entonces ahorita me acordé de una frase que alguna vez le leí a Ricardo Piglia sobre Faulkner. Entonces, Ricardo Piglia recordaba que Faulkner había dicho alguna vez que él había escrito El sonido y la furia para aprender a leer. Y me parece una gran frase, y creo que la traigo a colación porque a veces uno se lanza a hacer las cosas para aprender a saber qué es lo que trae adentro, o qué es lo que, o no sé si para descubrir los enigmas, pero sí por lo menos para darles cierta densidad, o al menos cierta visibilidad. Por ejemplo, y a veces pueden resultar, pueden ser más fortuitos los motivos con los cuales uno relato, con los cuales uno alcanza a conectar para poner algo. Muy en estas piezas, este bloquecito que se ven ahí como unas líneas, recuerdo muy bien que estaba hacer una serie que le he llamado como de Albert Speer, sobre el valor de las ruinas. Recuerdo, bueno, eso vino mucho después, pero recuerdo que yo iba manejando y vi un camión de estos que llevan varillas y que llevan materiales de construcción. Entonces veo como todo esta circular de varillas, veo todo esto, estos hilos de acero, y inmediatamente, o sea, sí pensé así, dije, bueno, es que eso es lo que hay que poner en una pieza. Eh, Conectó con algo, dije, ahí hay una escultura, que a su vez es un dibujo, que puede estar vinculado con los dos, y empecé a acordarme como de algunos autores que me interesan, con quienes pensé que podía conectar, y bueno, de ahí surgió, ¿no? De ahí surgió empezar a experimentar con formas, de empezar a experimentar como con estos ritmos, estas circularidades. En el caso de los cuadritos, esa pieza que también han estado poniendo, y que son varias que van por esa misma, que van como por ese tenor, esas las hice un poco antes de empezar como estas rayas y estas bloques que tratan de simular varillas. Es un conjunto que se llama cromostáticas. Algún día me estaba sintiendo muy mal, necesariamente, en mi cama a las 3 de la mañana y estaba viendo la tele en estática, porque yo me sentía sumamente deprimido. Y en algún momento viendo la estática dije, es que eso, sentí que mi estado de ánimo empataba con el de la estática y el de la
el de la nieve o el ruido blanco de la televisión, y que ese zumbido y ese enjambre que me impedía imaginar y pensar y como de repente era una forma muy específica de angustia, inclusive había una, hasta era la forma en que la angustia tomaba una dimensión. Entonces dije, bueno, eso hay que pintarlo, hay que tratar de llevar la estática a un lienzo o a un papel o a algo, ¿no? Ahí empecé a ver, y eso además de que me ayudó, como personal y emocionalmente, ¿no? A pasar bueno, no más o menos, sino acusadamente amargo, me empezó a generar otras dudas y me empezó a generar otros problemas que tienen que ver con color, con geometría, con forma, con nuevas propuestas a partir como de las reducciones geométricas, pero también con repetición, con patrones, con reacciones sociales hacia los patrones, incluso con música, ¿no? Esta serie la hice escuchando mucho música de este movimiento que se dio en la Alemania de los 70s, el Krautrock. Y entonces era como, entonces bueno, ya hubo un momento donde me lograba sacar de estados de ánimo agrestes y también me metía como en esta serie de preocupaciones. Entonces, bueno, pues una cosa van detonando otro hasta que en algún momento se pueden llegar a dar. El reto en muchas ocasiones es eso, no se está solamente contando la anécdota de que de la mañana viendo una tele, sino de tratar de que algo de esa sensación pueda llegar a la pieza y que la pieza pueda, aún sin conocer ninguna de estas anécdotas o de las que sean, quien las vea pueda conectar de alguna manera, ¿no? O le pueda conectar algo en sí, ¿no? Qué interesante. Sobre todo porque creo que aquí es donde empiezan las historias, ¿no? No es que yo quiera forzosamente relacionarlo, ¿verdad? Pero creo yo que siempre he hablado yo con artistas plásticos y muchas veces me recuerda mucho al proceso creativo de los mismos escritores, ¿no? De alguna forma, muchas de nuestras creaciones artísticas parten de una sensación y nos llevan a cosas que pueden ser libros completos o que pueden ser obras que no forzosamente representen, digamos, de manera realista esa sensación, pero que de alguna manera nosotros al verla nos pueda llevar a una interpretación que conecte con esa sensación del artista, ¿no? Entonces a mí me parece curioso que nos comentes esto. No había pensado yo, por ejemplo, lo de la tele, no sé los demás conversadores, pero ahora que lo comentas, ¿no? Es curioso porque sí, ¿no? Llama bastante la atención, ¿no? Y algo que comentaste, Rodrigo, que me gustó mucho y fue también como siguiendo la misma línea que lo que había comentado Abraham, es vomitar esto, pero darle el cuerpo a esa náusea, darle el cuerpo a ese vómito, puta, qué complicado para los que escriben, para los que hacen música, para ustedes como artistas plásticos, en este caso de pintura, y como algo que parecería a lo mejor a cierto punto muy, muy específico, muy claro, que podría llegar a ser algo de terror el dibujo de Abraham, como en realidad es una parte de depresión y como esta estática que también eh, que pintaste tú, Rodrigo, nos llega y nos dices que también era una depresión. Es la forma en que cada quien está desarrollando o está comentando o quiere exhibir esa emoción, ese sentimiento y que obviamente por cada una de las ideas que cada persona tiene, pues te lo va desarrollando de una manera diferente y que creas esta historia con los comparativos que estabas tú mencionando, Rodrigo, o pues me regreso un poquito también hace rato con lo de Abraham, que también crear su propia historia del propio superhéroe, cómo quiero crear esa historia a partir de una imagen y que todavía es más complicado, porque pues bueno,
Un cómic, pues tiene una narrativa y va avanzando. Una película, un libro, un cuento, un poema, pero plasmarlo en una imagen estática y que ya nos pueda llegar a decir eso, y que en algún momento hay algunos de los que van a ver, van a empatar esa historia y se van a conectar precisamente con esa misma emoción. Perdón, Mare, me agarré y te atropellé de lo que estabas comentando, perdóname. Sí, bueno, quería continuar un poco porque creo que me ha parecido bastante complejo entender algo visual, o sea, en mi proceso creo que también, no sé cómo haya sido el de ustedes compañeros, los que no tenemos como esa, no tengo ni la habilidad y creo que al inicio no tenía la sensibilidad. Con el tiempo y con la observación también de ciertos símbolos, he podido desarrollarlo, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es justo cómo esta idea se plasma a la parte visual, porque algunas personas llegamos como por intuición, ¿no? O sea, a la interpretación de lo que nos están poniendo. Porque, por ejemplo, también en los dos casos igualmente me imaginé como una tristeza profunda, pero creo que también la parte interesante es cuando a los demás nos llega y te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirnos esto? Y a mí me parece todavía como, es la parte maravillosa de la pintura que siento que la escritura, aunque podamos tener distintas interpretaciones, sabemos que a veces es una, y ahí está, ¿no? Y me parece que en la pintura, en el dibujo, también se vuelve algo muy personal. Y si hay algo que tú también, quizá, y esto quizás sea lo enigmático, que a lo mejor tú también ya pensaste, ¿no? Y de repente ves el título y la imagen y dices, ¿cómo de repente hay unión en las figuras o en los símbolos que todos tenemos o que colectivamente también recibimos y a partir de ahí nos vamos conectando? Me parece muy interesante el ejercicio de observarlo. Y también yo tenía una pregunta que no sé si sea un poco inocente, pero igual hablando de la narración, toda pintura, todo lo que es visual se puede leer o hay otra forma de sentirlo o alguien lo piensa de alguna manera. Eso es como de todo tiene una narrativa o a veces también hay sin sentido, ¿no? Dentro de este proceso de creación. Porque siento que me ocurre que puedo sobreinterpretar acerca de muchas cosas. Pero sí, o sea, me Yo, pregunto yo, si todo tiene una razón, un sentido de estar o solo es el juego. pues no siempre es necesario como que haya una historia o como que haya un sentimiento profundo detrás de una pintura, ¿no? Como tal necesario no es. Pero yo creo que como artista, a mí en lo personal se me dificulta mucho crear algo a partir de algo a partir, por ejemplo, de una experiencia que no me llega, que no me toca o no me mueve. O sea, usualmente, yo creo que ha sido como entre, entre mi colega y yo, hemos coincidido en que lo que expresamos, y ya lo mencionaba el afano, es a partir de un sentimiento muy profundo, ¿no? Es cuando, y bueno, es cuando llega este momento de inspiración, es cuando llega porque es efímero, ¿no? O sea, la inspiración llega sola, no la puedes forzar. Entonces, imagínate, cuando tienes los sentimientos a flote, cuando te están fluyendo, están brotando, ¿no? Es cuando dices, tengo que sacarlo, porque aparte es una carga muy pesada, ¿no? Entonces, llega ese sentimiento y tienes que encontrar una forma de que fluya, ¿no? De que salga de ti. Y qué mejor que dejarlo plasmado, ¿no? Sí, sí, yo sí he hecho como tal dibujos, por ejemplo, hay, por ejemplo, unas playeras que tengo por ahí que le mandé a mi hermano unas fotos. Como tal las considero, esas no tienen un mensaje, no tienen una historia como tal, no tienen un sentimiento mío que yo quiera plasmar ahí. Es simplemente artesanía, ¿no? Y es ahí cuando la habilidad artística o la habilidad como tal, pues no tiene un mensaje detrás, no tiene una narrativa, una historia compleja, ni siquiera hay una crítica, ¿no? Es simplemente el pensarse y decir, quiero hacer algo, quiero sacar algo, quiero vender algo,
Entonces, ocupo mis habilidades y pum, ¿no? Sale una obra, que no como tal, no es una obra de arte, pero sí una obra, ¿no? Entonces, yo creo que no siempre es necesario que haya un mensaje profundo. En mi caso, sí, lo que yo hago como artista, sí lleva a veces crítica, sí lleva introspección, sí lleva un mensaje, lleva un reclamo o lleva un sentimiento, pero no siempre, ¿no? También hago cosas que son simplemente para que se vea bien, para decorar, para vender, para pasar el tiempo inclusive, ¿no? Para pasar el rato. Y es que así comienzas, o sea, al menos yo así comencé, o sea, es para desaburrirme, para pasar el rato, para poder, como no tenía tanta relación con mis compañeros como otros compañeros, era de, pues, me parecen un poco aburridos, entonces voy a dibujar, ¿no? ¿Quién me parece interesante? Pues Goku, ¿no? Entonces, pues véngase, ¿no? Me hago más amigo de él que de mis propios compañeros. Entonces, pues no hay algo ahí que digas traumático, ¿no? O profundamente emocional, simplemente es el momento, pasar el momento y disfrutar. Esa es parte de cómo comienzas, al menos en mi caso, cómo comienzas con el dibujo y la pintura, ¿no? Disfrutándolo. Después se vuelve una bronca, porque después se vuelve muy frustrante esto de que pintar genera paz y así, no. Es completamente lo contrario, no es muy pinche frustrante. Hay veces por acá, atrás del celular, tengo un cuadro roto ahí que me desesperé y dije, a la chingada. Por lo mismo, ¿no? De que es complejo, es difícil, porque a veces no tienes la suficiente habilidad o la técnica como para llevar al plano físico lo que tienes en la mente, ¿no? Como todo abstracto y tiene demasiados matices, tiene demasiadas formas, demasiadas líneas a veces, ¿no? Y no siempre encuentras como esa manera, ¿no? De llevarlo, ¿no? O sea, lo que tienes en mente, me ha tocado, ¿no? Que lo que tengo en mente, cierro los ojos y veo mi cuadro y es como de, no, esto no era, ¿no? Y no sé, yo los he roto, los he regalado, ¿no? Los he dejado ahí botados. Tengo como, yo creo que el 80% de lo que he hecho está inconcluso. Pero bueno, sí, lo que he terminado, lo he terminado porque el mensaje está claro y porque lo que está ahí, lo que dejo ahí en el lienzo, es exactamente lo que yo tenía en mi mente. Por ahí tenemos, perdón, Lafis, por ahí tenemos comentarios. Tenemos a Luzma Flores, que también luego anda por acá con nosotros, y un consentidote que es Jesús Piñón, que es uno de los consentidos del conversatorio. Y Jesús Piñón nos hace una pregunta buenísima. A mí me encantó su pregunta. Y es para los dos invitados. Entonces, antes de que cerremos, me gustaría retomar esta pregunta. Pregunta Jesús Piñón, ¿qué sienten que hace falta en este momento de sus vidas? ¿Qué los ha limitado? Me imagino que se refiere en la parte artística. ¿Qué limita a un artista? Pero, bueno, como interesante porque entonces parece como esta parte de ruido blanco, pero en sonido. Entonces, por un lado lo estoy disfrutando mucho, pero por otro lado sí es un poco frustrante. Cuando están pintando, ¿no? Un ejercicio para que tampoco lo puedo grabar, pero para mí se está volviendo como un ejercicio de abstracción que también estoy disfrutando, curiosamente, pero creo que estaban hablando, pero ahorita creo que había una pregunta muy, muy precisa y creo que estuvieron hablando un poco de, también como de ciertas inserciones en mercado, de la correspondencia entre la creación y el ámbito social, si mal o de plano, si ya lo entendí muy mal, lo cual también está interesante. Más o menos, ¿verdad? Sí, Abraham decía lo de las si artesanías. Que en esa diversidad, digo, no sé si quieras si sea el tema, yo creo que ya me enteraré de mucho de la conversación cuando lo revise en el YouTube, ¿no? Entonces, bueno, mucho la paciencia, pero el tema, pero
tema del uso. Hay una super exploración que se ha llevado por muchos lados y me parece que es no solamente muy válida, sino también como bien necesaria, ¿no? Para poder como romper, ¿no? Las inercias que tiene el mismo ámbito artístico y sobre todo poderse, en efecto, acercar más públicos, pero no solamente por llegar a más públicos, sino también para llegar a otras lecturas. Finalmente es que importa el valor de exposición. Pueden ser una muy buena herramienta que, posiblemente sobre la cual no hemos implementado la reflexión o la reflexión no ha llegado masivas, pero el medio de comunicación no solamente es interesante la forma de consumir o la pieza. Que sí, yo creo que todos los artistas quisieran, ¿no? Poder vivir del arte, que no siempre se puede. Yo no creo que ningún artista diga, pues yo, sí, pues no quiero que nadie me exponga, nadie me vea, es para mí solito, y ahí se ve. Pero fíjate como tal, yo no lo siento como un objetivo, ¿eh? O sea, no, como creador, no fue mi objetivo las exposiciones o la venta o el reconocimiento. En mi caso, y bueno, creo que tú lo sabes, era la expresión pura. O sea, era el poder sacar, el poder hacer catarsis por medio de algo que yo consideraba que me ayudaba como tal a que el mensaje fluyera como yo quería que fluyera, ¿no? En la música fue lo mismo. O sea, la música fue un punto que a mí me ayudó mucho a sacar, ¿no? A fluir. Y aparte a integrarme a un cierto sector social. O sea, el arte como tal en mi vida ha sido como partícipe en mi desarrollo social, en mi desarrollo emocional, en todo este crecimiento, ¿no? que he tenido. Entonces, por eso es tan íntimo, ¿no? Es tan íntimo porque se vuelve parte de tu vida diaria, la cuestión del arte, ¿no? No sé si Rodrigo nos está escuchando por ahí. A mí me interesa mucho esta cuestión de la abstracción de las formas, ¿no? Cómo es que estoy viendo que en tu obra abstraes completamente la forma a algo, digamos, complicado, no sé si llamarlo así esté bien, pero sí, por ejemplo, es mucha estructura, ¿no? Veo la obra con mucha estructura, con mucha firmeza, a lo mejor rigidez, no sé si la estoy interpretando bien, y yo no puedo hacer eso. O sea, a mí, digo, se me hace muy interesante porque yo no puedo hacer cosas tan estructuradas, ¿no? Como tal edificios o edificaciones o figuras rígidas, ¿no? Yo siempre lo que he hecho es como muy circular y aparte muy obvio, ¿no? O sea, mis dibujos siempre han sido como muy directos, no hay como mucha interpretación, ¿no? Hay una anécdota por ahí, ¿te acuerdas, Julio, del tipo que me vetó un tiempo? Porque en un dibujo en el cual les platicaba, ¿no? Hay un momento, son 10 años más o menos de historia que están plasmadas en un solo dibujo, de historias tristes, pero de mucha hermandad, ¿no? Entonces el mensaje final del dibujo es cómo dos hermanos se unen contra la violencia del mundo, ¿no? Pero la imagen visual es agresiva, o sea, es agresiva, sin embargo, sí tiene elementos, digamos, románticos o sensibles, sí lo tiene. pero esta persona que llegó a la galería donde yo estaba exponiendo el cuadro, lo vio así como con mucha, no sé, elegancia, y dijo, no, esa obra es muy violenta, no debería estar aquí. Yo así de, Rey, te estás proyectando bastante mal, ¿no? Que precisamente era la exposición sobre la locura, ¿no? Si no me equivoco. No, creo que no había una temática, pero sí tenía algo que ver con esta cuestión de lo onírico y abstracto, ¿no? Sí, fíjate que hay algo que yo sí había notado, ¿no? Tu línea, perdón, ya termino con esto. Tu línea es muy orgánica, ¿no? Creo que se llama orgánica este tipo de línea más circular. Y la de Rogelio, es Rodrigo. Perdón. Luego con los nombres.
Con Rodrigo es muy geométrica, ¿no? Incluso en la hoja que está así como rota, a ver si la tienes por ahí, Sofi, la que está rota y está, incluso ahí, a pesar de lo caótico que puede ser una hoja apachurrada, hecha bolita y que le escriban otra vez, no, es otra, que es como una hoja de papel. Sí, había una hojita ahí con un mensajito, una hoja arrugada. Incluso ahí encontramos, no sé, yo veo ahí geometría, ¿no? Hay unos cuadritos así, para acá y para acá, y aún ahí encontramos la onda geométrica. Y me interesó bastante la parte que decía, bueno, decían los dos, estoy representando la depresión. Híjole, y uno lo hace con la línea orgánica, ¿no? Y lo representa bien, y el otro lo hace con la línea recta, ¿no? Con lo geométrico. Entonces, creo que eso es parte importante de cómo se puede percibir una misma emoción a partir de dos elementos tan diferentes. Mi internet está como la hoja rota, ¿no? O sea, está con un huecote en medio, ¿no? Aquí está ahorita en internet, y creo que están diciendo, lo cual les agradezco mucho y me honra mucho. No pude escuchar la lectura. La voy a escuchar en la repetición. Muchas gracias. Pues, si quieren les comento un poco de lo que creo que ustedes me están escuchando muchísimo mejor. Sí. Sí, dale, Rodrigo. Pues, les puedo comentar un poco de este conjunto donde tienen unas frases. Que es una. Bueno, yo le puse como título, ¿no? El decir es un verso de dado a ¿no? Que es quien es de quien Mardono es. Y sí que me fui mucho con pensando. Aquí era una parte, quizás esta es una de las partes donde como algunas cosas que me han surgido de la parte literaria, ¿no? Bueno, que es uno pues, de los autores que más sigo y que más pues que además que en toda su amargura como que más me acompañan, y más me animan, por supuesto, en su amargura y siempre me motivan. Y como pensando mucho en frases alterando frases de motivación personal, con el que vivimos socialmente y con el que vivimos en el coaching y como todas estas pretendidas y superficiales, o por lo menos a mi parecer, ¿no? Terapias como de integridad, que finalmente son una moral, y una moral de la competencia, una moral de mercado como muy disfrazada, ¿no? Entonces más bien traté de seguir eso, ¿no? Buscar hacerme como frases un tanto paradójicas, un tanto amargas, tratar de que algunas tuvieran como algún sentido del humor, y ponerlas como en estos papeles, como si fueran notas que te pudieras encontrar en tu casa, o un poco jugando como con el epigrama, ¿no? Que era algo como grabado en piedra, y que parece que de repente en muchas de estas frases motivacionales pretenden tener ser así, ser grabadas en piedra, ¿no? Y ser ¿Ya se están conectando? y que no dejen lugar a toda una gama de sentimientos mucho más amargos, y que saben más a hiel que a dulce, pero que están ahí, ¿no? Y que también esta hiperpositividad, ¿no? Realmente no la niegan, ¿no? Entonces, ni tampoco sabe hacer algo creativo propio, ¿no? Y bueno, creo que ahí no, pero por lo
¿no? A mí me han ahí como más o menos funcionado y bueno, me han me he derivado hacia otras cosas, pero también pues, me han resultado más o menos divertidas, por lo menos, hacerlas, ¿no? Es como mi versión de ser el anti-coaching, ¿no? O algo así, ¿no? El anti-coaching. Muy necesario los anti-coaching en esta vida. Todo empezó, sí, recordar algo que siempre había dicho yo de broma, así de, pues es que la esperanza muere al último, pero muere, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, pues como afortunadamente sí muere, ¿no? Entonces como que de ahí le empecé a jalar, ¿no? Y y claro, también a pensar en las, de repente algunos, por ejemplo en que están poniendo el de las zonas de confort sin salida de emergencia, pues sí con una serie de términos, además como ya bien hecho, trago amargo, ¿no? Como si estar en las... Un rato. Sí, ya, no lo escucho. ya no lo escuchamos El lo mero casi bueno, nada. nos perdimos lo mero bueno. Bueno, Sí, felizmente estaba interesante. estaba genial lo que estabas diciendo, pero de pronto Yo quisiera hacer el comentario, perdón, de la pregunta Cierto, nos sí, preguntó. a eso iba. Exacto. Jesús Piño nos preguntaba si sentían que hacía falta en este momento algo en sus vidas o que los había limitado como artistas, me imagino. Pues tiempo. Algo muy sencillo es, hace falta tiempo. En mi caso me hace falta motivación. Yo ahorita en la cuestión artística estoy como muy desmotivado. Tengo elementos, tengo sensaciones, cosas que quiero decir, inclusive cosas que quiero criticar porque parte de mis dibujos no siempre son cosas, no son cosas a veces externas, crítica, según yo, social. Por ejemplo, este dibujo, el anterior, ese es, digamos que tiene elementos sociales, tiene crítica, es como todo mi contexto y que mi contexto ha sido de hipocresía, ha sido bueno, no familiar, ¿no? Pero sí social, ha sido de hipocresía, ha sido de violencia, ha sido de agresividad, ¿no? Entonces por ahí lo dejo. A mí me hace falta mucha motivación para seguir pintando, para seguir expresando, me hace falta tiempo, me hace falta también recursos, material, material para pintar. Digo, tengo un espacio, afortunadamente tengo un espacio donde me puedo encerrar y puedo expresar, pero ya no lo he ocupado para eso, ¿no? Ya ha sido como por cuestiones de trabajo, he estado como muy limitado, ¿no? Pero principalmente me falta mucha motivación. Estoy muy desmotivado en cuestiones de dibujo, ¿no? Estoy muy separado, ahorita estoy como en ondas de solo de chamba, solo aparte mis propios problemas, ¿no? Que ya no me es tan fácil recurrir a la pintura para sacarlos porque ya tengo que solucionarlos, ¿no? Antes les podía dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegaba una imagen y hasta que tenía el tiempo y el momento de inspiración para decir, es ahorita y tiene que salir porque está preparado para salir. En estos momentos ya no tengo esos lapsos, ¿no? En los que puedo dejar fluir la creatividad y en los que puedo construir la imagen visual, ¿no? Ese es parte de los elementos que me hacen falta. Pequeño detalle, ¿no? Tiempo, lana y motivación. Como artista, nuestro trabajo. Sí, la pregunta se relaciona con qué les hace falta o qué les ha limitado en su trabajo hasta el momento o actualmente. No, a ver, sí, igual si me la pueden escribir, porque no, como que me estoy entendiendo, pero muchas gracias, Mitch. Esta es una pregunta que estamos contestando a uno de nuestros conversadores más
constantes, más queridos. Creo que ya me aparece. ¿Qué ha limitado mi trabajo actualmente o qué me falta por realizar? Pues también, claro, un poco como decía Abraham, pues tiempo, algunos recursos, ¿no? Uno luego a veces quiere hacer como una serie de sí, hay una serie de problemas allá al respecto. Digo, yo un poco, yo lo mencionaba en alguna entrevista que salió hace unos meses. Me parece como bien importante, digo, no me quiero meter ni en política ni nada, pero sí me parece como bien importante que exista una relación que pueda garantizar servicios de gastos médicos y algunos temas de pensiones de jubilación para los creadores en general, ¿no? Y para, pues en general, como quienes desarrollamos alguna actividad profesional, ¿no? Perdón que lo personal, pero sí me parece como relevante. Y finalmente, garantías o toda una serie de bases de nociones que nos pueden permitir desarrollar nuestra chamba. Yo lo platicaba con una amiga muy querida, escultora, con María Martel, hace algunos meses. Una persona que se dedica al ámbito de la danza o una persona que está constantemente en los escenarios y que está trabajando con su cuerpo de manera activa, debe de tener un respaldo por ejemplo, un bailarín, un fuerte respaldo médico que le pueda garantizar un acto expedito y bueno, por ejemplo, a los institutos de rehabilitación, porque es su carrera y finalmente su material de trabajo, que es su cuerpo, están ahí siendo, de hecho se está jugando la chamba y la carrera y la profesión. Y en eso no estamos muy distintos, ¿no? Ni muy alejados de los problemas que algunas otras profesiones como el deporte también padecen, ¿no? Entonces, entre los otros elementos, ¿no? que podemos pensar como a manera personal que podemos necesitar para desarrollar, o que yo puedo necesitar para desarrollar mejor mi chamba, sí hay una serie de condiciones básicas que tienen que ver hasta con el sustento diario, o con garantías médicas, que sí que llega un momento donde sí se vuelven importantes, pues, ¿no? Cubra lo básico, que pueda cubrir lo básico de tu familia y de seguir creando, ¿no? Muchas veces sí se vuelve y por supuesto que te afecta el día a día y en lo que necesitas para hacer, ¿no? Y para llegar a una mejor profesionalización. Entonces, bueno, creo que eso ya llevo un poco la pregunta a un nivel como más social, si quieren, un poco más de lo que nos ocupe como sociedad, pero pues creo que no es baladí hacer cierto énfasis también en esos temas, ¿no? Un poco la aprovecho también como para remarcar que creo yo. ¿Qué pasó? Se salió. Sí, me parece que la conexión lo sacó. Pero bueno, pues para mencionar sí. que justamente es algo y porque vendrá también en próximos episodios, igualmente cuando platicamos con Iván, que se dedica al sector de teatro, surge, ¿no? Nuevamente esta petición de ya profesionalizar y dar garantías y dar derechos para las personas que hacen creación en todos los aspectos. O sea, es decir, no solamente es algo que una que otra persona lo está espero que algo se haya podido responder a la inquietud de Jesús Piñón. Creo que en ambas respuestas coinciden un poco con esta cuestión de los recursos incluso económicos, ¿no? Y el mal financiamiento, digamos, que se le ha dado a los creadores, ¿no? Entonces eso creo que complica muchísimo las cosas, no nada más en los artistas plásticos, sino también
los escritores, en los escultores, como decía Mare, ¿no? En los dramaturgos, etcétera. Pero bueno, espero que Jesús Piñón se haya quedado a escuchar las respuestas de nuestros dos invitados. Y pues a mí me gustaría que con esta interacción que tuvimos con Jesús Piñón vayamos cerrando el programa del día de hoy. No sé si gusten decir algo, Abraham, no sé. Pues antes que nada agradecerles, muy ameno el espacio, mucho gusto, me dio mucho gusto conocerlos, platicar un poquito con ustedes. Y bueno, igual haciendo como segunda esto de la pregunta, creo que algo que nos hace falta es ese no reconocimiento social, porque también tiene que ver con la cuestión del apoyo económico, de esta cuestión de recursos y de tener como garantía. El artista, al menos en estas sociedades tomado, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? He estado en el ambiente laboral y, no sé, ¿no? De trabajo, y siempre ha sido muy marcado que el artista es hasta huevón, ¿no? O sea, se le toma como una persona que no genera, ¿no? Que no genera un ingreso, que no, como que su oficio, lo que está haciendo no es útil, ¿no? Y eso es una, si no batalla, es una plática que yo he tenido con muchos amigos, muchos colegas, o gente con la que trabajo, con la que convivo. Es como de, no, o sea, el artista es necesario para la sociedad. O sea, tan útil como necesario, ¿no? Porque es el que deja, aparte del que sostiene la cultura, ¿no? De una sociedad y la engrandece, ¿no? Porque sin esta cuestión de la creatividad, sin esta cuestión de que nosotros sigamos expresando y sigamos manifestando nuestra visión de la sociedad, pues no había un crecimiento cultural, ¿no? Estaríamos como muy estancados. Sí, digo, se agradecen bastante y es necesario que haya este tipo de espacios, este tipo de conversaciones. Digo, para que siga creciendo y se siga manteniendo vigente la cuestión de que gente creativa, ¿no? Y que la sociedad sí no lo inferioriza, o sea, inferioriza hasta la cultura, ¿no? Entonces, igual y eso ya es tema para otra conversación. Pero, pues eso, agradecerle el espacio y espero se siga dando. Muchas gracias y esperamos que pronto ya podamos estar en presencia y ahora sí con vinito y fumando y conversando mucho mejor para que sea un poco sencillo. En Orizaba, sí, tenemos que ir a Orizaba. Sí, definitivamente están invitados, tienen que venir. Ya también, Rodrigo, ya también. Ahí nos jalamos para allá. Rodrigo, ¿con qué nos ayudas a cerrar? ¿Algo para cerrar? Sí, porfa. Algo que quieras decir para cerrar. También enfatizar en esto, en que enfatizar justamente, bueno, estaba señalando Abraham. La creatividad no se ciñe exclusivamente, entendemos como letras, artes escénicas, en fin. La creatividad se desarrolla en todas las actividades económicas, la laboral, pues, hasta de la vida doméstica. Claro. Y de ahí el punto de por qué es necesario o por qué puede que exista un apoyo artístico para incentivar la creatividad y también como críticos, es decir, el espíritu que busca imaginar, y eso es lo que yo entiendo, al menos por posiciones críticas, las que buscan imaginar otros caminos, además de los ya dados, ¿no? Para buscar otras formas de enfrentar los problemas del día a día en todos niveles, ¿no? En los personales, por
supuesto en los sociales, en los económicos, y los artísticos o los que entendemos generalmente como exclusivamente creativos, aunque, insisto, yo creo que la creación está, es lo que nos involucra en nuestro día a día, ¿no? En todas las actividades, pues ahí está, ¿no? Y creo que, o por lo menos para mí, ¿no? Estar atendiendo y estar observando, estar leyendo o estar escuchando o ir al cine, ¿no? O también leer las noticias o por supuesto ver exposiciones son cosas que me tratan de sacar, sí de lo que, de los límites, ¿no? Para tratar de encontrar otras formas para digerir, para leer o para, y creo que eso es lo que me parece por lo menos a mí más interesante, para experimentar otros ritmos de la realidad, pues, ¿no? De ahí es donde creo que, por lo menos lo que a mí me nutre, ¿no? Seguir pues en esta vaina. Y pues bueno, nada, pues que muchísimas gracias por la escucha, pues sobre todo por la paciencia. No te preocupes, Rodrigo. Esto pasa en los en vivo, queridos conversadores. Esto es nuestro pan de cada domingo, pero ya iremos reparando este tipo de fallas, ya verán. Y pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Jesús Piñón por ahí ha estado muy atento y agradece bastante las respuestas. También Luzma Flores nos estaba observando, también es constante en nuestras transmisiones en vivo, así que pues nada, creo yo que este programa da para más porque siempre se puede hablar de pintura y literatura desde distintas ópticas. Nos interesaba muchísimo que nuestros invitados presentaran sus obras, que conociéramos un poco sobre ellos, que de alguna manera pudiéramos conocer a lo que se dedican y cómo, digamos, ellos llegan a consumar estas obras que nos compartieron, ¿no? Entonces creo que esto es sumamente más importante e interesante que a lo mejor lograr establecer un vínculo así forzadamente entre la literatura y la pintura, así que yo estoy sumamente encantada y pues yo me despido. Jules, Lafa, Mare. Adelante. Gracias de verdad por estar aquí, a nuestros invitados, muchísimas gracias. Yo he disfrutado demasiado, aunque también he escuchado la mitad de la conversación por momentos y todo esto, pero también me fui, o sea, pero ha sido, creo que es el pretexto que siempre encontramos para pedirles que por favor vuelvan, cada uno por separado, elegimos un tema. Estaría muy interesante hablar acerca, por ejemplo, de la condición laboral en el arte. Yo me quedé con una pregunta por ahí a partir de que Rodrigo había mencionado que en algún momento le llegó a hartar el dibujo, pero creo que ese de verdad es un episodio que yo deseo hablar como de el bloqueo artístico, como alguna vez lo hablamos, el bloqueo lector. ¿Qué pasa cuando de repente nos detenemos o pausamos? ¿Y qué nos lleva ahí? ¿Qué nos lleva a salir también de ahí, ¿no? Si es que se puede reconstruir eso, experiencias y demás. De verdad les agradezco, los invito a que estén nuevamente, esperemos que las conexiones ya estén mejor para todos, igualmente por ahí, por eso no hablé tanto, pero pues nada, no sé si alguien más quiere despedir, gracias a los que nos vieron en vivo también. Muchas Pues, gracias. Julio. Rafa. Bueno, pues yo recomiendo, ustedes, los que bueno, ahora nos están viendo porque ya se ve esto, acaban de ver obras de dos muy buenos artistas, pero hay muchísimos más por ahí. Si ustedes, yo recomiendo que conozcan a un pintor, a un artista, se enamoren del artista y se casen, pues no con él, ¿no? Pero a lo mejor sí con la obra. Seguramente en algún punto se van a sentir identificados con algo de esa obra y de verdad que les va a ayudar a
a muchas cosas, ¿no? Sobre todo a, no sé si a expresarse, pero sí por lo menos a darle forma a esos sentimientos que ustedes tienen por ahí guardados. Entonces, busquen y de verdad, cásense con la obra de algún artista. Bueno, pues muchas gracias. Creo que estabas diciendo algo, Sofi, pero traías también Sí, siempre pasa. O le decía, o en todo caso, a lo mejor buscar la manera, y esto me quedó muy presente de nuestros dos invitados, ¿no? Buscar la manera de expresar aquello que necesitan, como decía Abraham, me parece la metáfora perfecta, vomitar, ¿no? Esto que necesitan ustedes vomitar, de sí mismos. Y pues bueno, esperamos y dejarles el enlace para que conozcan más de las obras y también de las ventas. Apoyen comprando cosas que puedan estar vendiendo nuestros invitados, que también es una muy buena forma. Y también si quieren ser nuestros mecenas aquí de conversatorio, también no estamos totalmente abiertos a eso, no tenemos ningún juicio sobre esa situación. Queremos regresar al siglo XVI y XVII en esa situación, así que adelante. Pero pues muchas gracias. Esto fue el conversatorio. Muchas gracias otra vez a ambos. Y nos estamos viendo en los en vivos de las lecturas y también en el próximo programa. Pero muy buenas noches. El conversatorio es un ejemplo del trabajo por amor al arte. Por cierto. Así Por es, cierto. y le conmovieron nuestras fallas tecnológicas.